La prueba de Weber, ¿qué indica que el sonido se lateraliza hacia un oído? Claro, la prueba de Weber es una prueba sencilla que se usa para evaluar si hay una pérdida auditiva conductiva o neurosensorial. Cuando colocas un diapasón vibrando en el centro de la frente o la parte superior de la cabeza del paciente, el sonido normalmente se percibe en el centro, es decir, de forma igual en ambos oídos. Si el sonido se lateraliza hacia un oído, eso nos da una pista. Por ejemplo, si el sonido se escucha más en el oído que está afectado, eso suele indicar una pérdida auditiva conductiva en ese lado, porque el oído con el problema de conducción está atrapando el sonido. En cambio, si se escucha más en el oído sano, puede indicar una pérdida neurosensorial en el otro oído. Así que en resumen, la lateralización te ayuda a diferenciar el tipo de pérdida auditiva y hacia qué oído hay que prestar más atención. Entonces, ¿podría ser la respuesta posible daño en el nervio auditivo del oído afectado? Exactamente. Eso es una de las interpretaciones posibles. Si la prueba de Weber se desvía hacia el oído afectado, es probable que haya una pérdida conductiva en ese lado, como por ejemplo un tapón de cerumen o líquido en el oído medio. Por otro lado, si el sonido se lateraliza hacia el oído sano, eso puede sugerir que el oído opuesto tiene una pérdida neurosensorial, es decir, algún daño en el nervio auditivo o en la cóclea de ese lado. Así que sí, cuando el sonido se desvía hacia un lado en particular, nos está dando una pista sobre el tipo de problema auditivo que puede haber, y en algunos casos eso puede implicar daño del nervio auditivo si se lateraliza hacia el lado contrario. Ahora, ¿cuál es la ventaja principal de las autoemisiones acústicas en la evaluación auditiva neonatal? Buena pregunta. La gran ventaja de las autoemisiones acústicas en la evaluación auditiva neonatal es que son una prueba muy rápida, no invasiva y sumamente sensible para detectar problemas auditivos en recién nacidos. Básicamente las autoemisiones acústicas miden las respuestas del oído interno, en concreto de las células ciliadas externas de la cóclea, a estímulos sonoros. Si el oído del bebé está funcionando bien, estas células generan una especie de eco o sonido de retorno que se puede registrar. Si no hay respuesta, podría indicar algún tipo de pérdida auditiva. En otras palabras, la principal ventaja es que permite hacer un despistaje temprano y fiable, incluso mientras el bebé está dormido. Un reposo, facilitando así la detección de problemas auditivos desde los primeros días de vida. Entonces, la respuesta podría ser, ¿permite evaluar la función del nervio auditivo de manera objetiva y rápida? Sí, exactamente. Puedes resumirlo de esa manera. Las autoemisiones acústicas permiten evaluar de forma rápida y objetiva la función auditiva del recién nacido, sin necesidad de una respuesta activa por parte del bebé. Así que esa sería una respuesta muy clara y directa para explicar la ventaja principal. Ahora, ¿qué indica una curva tipo B en la timpanometría? Claro, una curva tipo B en la timpanometría generalmente indica que hay una falta de movilidad de la membrana timpánica. Esto puede deberse a la presencia del líquido en el oído medio, como en una otitis media con efusión, o a una perforación de la membrana timpánica, o incluso a la presencia de un tubo de ventilación. En otras palabras, la curva tipo B es una señal de que algo está impidiendo que el tímpano se mueva con normalidad, y eso suele relacionarse con una condición que afecta al oído medio. ¿Me puede repetir de nuevo? Por supuesto, lo repito. En pocas palabras, cuando ves una curva tipo B en la timpanometría, eso indica que la membrana timpánica no se está moviendo bien. ¿Cuántos tipos Generalmente de curva hay en la timpanometría? hay tres tipos principales de curvas en la timpanometría. Te las explico rapidito. Primero, la curva tipo A. Esto es la curva normal. Indica que la membrana timpánica se mueve con normalidad y que la presión en el oído medio es normal. Segundo, la curva tipo B, que ya comentamos. Esta indica que hay muy poca o ninguna movilidad del tímpano, normalmente por líquido en el oído medio o alguna otra obstrucción. Tercero, la curva tipo C. Esta muestra que la presión en el oído medio está negativa, o sea que hay retracción timpánica, y suele indicar que hay una disfunción en la trompa de Eustaquio. Así que en resumen son tres, tipo A, B y C, y cada una da pistas diferentes sobre lo que está pasando en el oído medio. En palabras sencillas, el tipo B, ¿qué indicaría una curva tipo B en la timpanometría? Claro. En palabras sencillas, una curva tipo B en la timpanometría básicamente nos dice que el tímpano no se mueve bien. Normalmente eso pasa porque hay algo detrás del tímpano, como el líquido en el oído medio, que lo está haciendo menos flexible. Así que en resumen, una curva tipo B indica que el tímpano está como rígido y no se mueve como debería. Generalmente porque hay líquido o algún tipo de obstrucción ahí. Entonces, la curva tipo B en timpanometría indicaría una lesión del nervio facial que afecta la función auditiva. En realidad, no exactamente. La curva
lesión de un nervio facial ni algo que afecte directamente la función auditiva a nivel del nervio. Lo que Entonces es la presencia de líquido detrás del tímpano o un bloqueo severo. Exactamente. Ahora sí lo tienes. La curva tipo M en la timpanometría indica justamente eso, la presencia de líquido detrás del tímpano o algún tipo de bloqueo que impide que la membrana timpánica se mueva con normalidad. Así que no tiene que ver con el nervio facial ni con el nervio auditivo, sino más bien con algo físico que está en el oído medio. Y la curva tipo A. La curva tipo A es la que indica una situación normal. Y la Básicamente, C. la curva tipo C, por otro lado, indica que hay una presión negativa en el oído medio. En otras palabras, el tímpano está como jalado hacia adentro porque hay una disfunción en la trompa de Eustaquio, lo que genera esa presión negativa. Así que en resumen, la tipo AC nos dice que hay un problema de ventilación en el oído medio, pero no necesariamente líquido, sino más bien un cambio en la presión. Ya, ahora, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente el reflejo estapedial? ¿Qué es el reflejo estapedial? Claro, el reflejo estapedial es un reflejo que protege el oído interno de sonidos muy fuertes. Básicamente, cuando un sonido es demasiado intenso, un pequeño músculo en el oído medio, llamado músculo del estribo o músculo estapedial, se contrae. Esta contracción hace que el estribo se mueva y reduce la transmisión del sonido hacia el oído interno, protegiendo así la cóclea de sonidos demasiado fuertes. Entonces, una afirmación correcta sería que el reflejo estapedial es un mecanismo de defensa del oído medio que se activa con sonidos fuertes para proteger el oído interno. Entonces, el reflejo estapedial, ¿podría repetirme? Es un mecanismo de protección que se activa con sonidos fuertes, ¿verdad? Del, del músculo, hay un músculo que mencionaste que no recuerdo. ¿Estapedial? Claro, exactamente. Ese es, el músculo estapedial es el que se contrae durante el reflejo estapedial. Así que en resumen sí, es un mecanismo de protección que se activa con sonidos fuertes gracias a la contracción del músculo estapedial. Ahora, ¿cuál es la función principal de la cóclea en el proceso auditivo? La cóclea es como el centro de decodificación del sonido en el oído interno. Su función principal es convertir las vibraciones sonoras en señales nerviosas que el cerebro pueda entender. Básicamente cuando el sonido entra, hace que el líquido dentro de la cóclea se mueva y ese movimiento estimula unas células especiales llamadas células ciliadas. Estas células convierten las vibraciones en impulsos eléctricos que van al cerebro a través del nervio auditivo. Así que en pocas palabras, la cóclea es la encargada de traducir las ondas sonoras en señales que el cerebro puede interpretar como sonido. De nuevo, por favor, me dijiste que amplificaba los sonidos que entran al oído externo. Claro, te lo explico de nuevo sin problema. La cóclea en realidad no se encarga tanto de amplificar el sonido, sino de transformarlo. Su función principal es convertir esas vibraciones sonoras que llegan desde el oído medio en señales eléctricas. Esas señales eléctricas son las que el cerebro interpreta como sonido. Así que la cóclea actúa más como un traductor, convirtiendo el sonido en impulsos nerviosos, no tanto como un amplificador. Entonces, la función principal de la cóclea en el proceso auditivo es convertir las vibraciones mecánicas en señales eléctricas. Exactamente, lo has dicho perfecto. La función principal de la cóclea en el proceso auditivo es precisamente esa, convertir las vibraciones mecánicas en señales eléctricas que el cerebro puede entender como sonido. Ahora, en audiometría tonal, ¿qué significa que la vía ósea nunca sea peor que la vía aérea? Buena pregunta. En audiometría tonal, eso básicamente significa que la conducción ósea, que es la manera en que el sonido se transmite directamente a través del hueso del cráneo, hacia el oído interno, no va a mostrar una pérdida mayor que la conducción aérea. La conducción aérea es la forma en que el sonido entra normalmente por el oído externo y medio. En otras palabras, si la vía ósea fuera peor que la vía aérea, sería algo muy raro. Normalmente la vía ósea iguala o es mejor que la vía aérea, porque no hay nada que bloquee el sonido cuando lo transmites directamente por el hueso. Así que en resumen, esto simplemente confirma que una vez que el sonido llega al oído interno, no va a haber una pérdida mayor por la vía ósea que por la vía aérea. Entonces, en la audiometría tonal, ¿qué significa que la vía ósea nunca sea peor que la vía aérea? Claro, te lo explico nuevamente. En la audiometría tonal, cuando decimos que la vía ósea nunca es peor que la vía aérea, queremos decir que la conducción del sonido a través del hueso, la vía ósea, siempre es igual o mejor, en términos de umbral auditivo, que la conducción a través del aire, la vía aérea.
En otras palabras, si hay una pérdida auditiva, la vía ósea no va a mostrar umbral más alto que la vía aérea. Esto es porque la vía ósea es una forma más directa de estimular la cóclea, sin interferencias del uso externo medio. Así que si la vía ósea fuera peor, sería algo inusual. Normalmente la vía ósea iguala o mejora el umbral que se obtiene por la vía aérea. Entonces, ¿es un concepto que solo se aplica a la audición en niños? No, en realidad no es un concepto que se aplique solo a la audición en niños. Esto aplica a las audiometrías en general, tanto en adultos como en niños. La idea de que la vía ósea nunca es peor que la vía aérea es un principio general de la audiometría tonal, independientemente de la edad del paciente. Así que es algo que se observa en cualquier persona a la que se le haga esta prueba, no solo en niños. O sea, que siempre se espera que la audición por vía ósea sea igual o mejor que la vía aérea. Exactamente. Así es. Siempre se espera que la audición por vía ósea sea igual o mejor que la vía aérea en una audiometría. Así que lo has entendido perfecto. Es una regla general que se aplica a cualquier persona, independientemente de la edad. Ahora, ¿qué prueba auditiva permite evaluar la audición a través de la vía ósea y la vía aérea? La prueba que se utiliza para evaluar la audición, tanto por la vía ósea como por la vía aérea, es la audiometría tonal. En esta prueba, se utilizan unos audífonos para medir cómo escuchas los sonidos que llegan por el aire, es decir, la vía aérea, y también un vibrador óseo, que se coloca generalmente detrás de la oreja o en el hueso mastoides, para medir la vía ósea. De esa forma, la audiometría tonal te permite comparar ambas vías y ver si hay alguna diferencia entre ellas. De nuevo, por favor. Por supuesto, te lo explico de nuevo. La prueba que se usa para evaluar la audición por la vía ósea y la vía aérea es la audiometría tonal. Básicamente con la audiometría tonal usamos unos audífonos para medir cómo escuchas los sonidos a través del aire y también usamos un vibrador óseo que se coloca en el hueso detrás de la oreja para medir cómo percibes el sonido a través del hueso. De esa manera podemos comparar las dos vías y ver si hay alguna diferencia entre ellas. Mm, Entonces la respuesta sería audiometría, ¿verdad? Exacto. Esa es la respuesta. La prueba que permite evaluar la audición, tanto por vía ósea como por vía aérea, es la audiometría. Así que con eso ya tienes la palabra clave. La audiometría es la prueba que estamos buscando. Ya que indica una curva timpanométrica tipo B en la evaluación auditiva. Una curva timpanométrica tipo B, en la evaluación auditiva, indica que la membrana timpánica no se está moviendo bien. Esto suele sugerir que hay algo detrás del tímpano, como líquido en el oído medio, o una obstrucción que impide que el tímpano se mueva con normalidad. En resumen, una curva tipo B nos dice que hay un problema de movilidad timpánica, generalmente debido a la presencia de líquido o alguna otra condición que está afectando el oído medio. O sea, es la presencia de líquido en el oído medio o una disminución significativa en la movilidad del tímpano. Exactamente. Así es. En otras palabras, una curva timpanométrica tipo B señala que hay algo, como la presencia de líquido en el oído medio, o una condición que limita la movilidad del tímpano, que está impidiendo que el tímpano vibre de manera normal. En resumen, es una señal de que el tímpano no se mueve bien y eso suele deberse a ese tipo de problemas en el oído medio. ¿Cuál es el propósito principal de la acumetría en la evaluación auditiva? El propósito principal de la acumetría en la evaluación auditiva es hacer un examen sencillo y rápido de la audición usando diapasones. Con chacometría se puede diferenciar si una pérdida auditiva es de tipo conductivo, es decir, si hay un problema en el oído externo y medio, o de tipo neurosensorial, cuando el problema está en el oído interno o en el nervio auditivo. Así que en pocas palabras, la acumetría sirve para tener una idea inicial de qué tipo de pérdida auditiva puede haber, antes de hacer pruebas más detalladas. Ajá. ¿Cuál es el propósito de la acumetría en la evaluación auditiva? El Determinar, propósito determinar la intensidad máxima del sonido que una persona pueda tolerar sin experiencia de dolor. exacto. Eso es una parte de lo que se puede explorar.
La acumetría en general se usa principalmente para diferenciar si una pérdida auditiva es de tipo conductivo o neurosensorial, de una manera rápida usando diapasones. Pero también hay otras pruebas auditivas que sí pueden ayudar a determinar, por ejemplo, cuál es la intensidad máxima que alguien puede tolerar sin dolor, aunque eso no es el propósito principal de la acumetría. En resumen, la acumetría se usa sobre todo para tener una idea inicial del tipo de pérdida auditiva de manera sencilla. Ajá. O sea, el propósito principal de la acumetría en la evaluación auditiva, ¿cuál es? Claro, te lo resumo de forma directa. El propósito principal de la acumetría en la evaluación auditiva es identificar de manera sencilla si una pérdida auditiva es de tipo conductivo o neurosensorial. En otras palabras, la acumetría sirve como una prueba rápida con diapasones para orientarnos sobre la naturaleza de la pérdida auditiva antes de hacer estudios más detallados. ¿Cuál es la principal función de la audiometría en la evaluación de la audición? La función principal de la audiometría en la evaluación de la audición es medir de manera precisa el umbral auditivo de una persona, es decir, determinar cuál es el sonido más suave que alguien puede escuchar en diferentes frecuencias. De esta forma, la audiometría permite no solo identificar si hay una pérdida auditiva, sino también cuantificarla y caracterizarla, diferenciando entre distintos tipos de pérdida auditiva como la conductiva o la neurosensorial. En resumen, es una herramienta clave para evaluar con detalle cómo oye una persona. Diego, café, por favor. Claro que sí. Bueno, ojalá pudiera pasarte un cafecito virtualmente. Así que imaginemos que te llega una buena taza de café bien calentito. Disfrútalo. Es que me está dando sueño. De nada. Me va a salir Siempre la es un... historia. Y por supuesto, aquí estoy para lo que necesites. Cualquier otra duda que tengas o cualquier tema del que quieras charlar, me avisas y con gusto seguimos conversando. ¿Cuál es la principal función de la audiometría en las evaluaciones de la audición? La función principal de la audiometría en la evaluación de la audición es medir con precisión el umbral auditivo de una persona. Es decir, nos permite saber cuál es el sonido más suave que puede escuchar en distintas frecuencias. De esta manera, la audiometría nos ayuda a identificar si hay pérdida auditiva, qué tan grave es y de qué tipo, como si es conductiva, neurosensorial o mixta. En resumen, es una herramienta fundamental para evaluar la capacidad auditiva de una persona de forma detallada. Sería medir la pérdida auditiva en comparación con un estándar normal. Exactamente. Así es. La audiometría básicamente mide cuánta pérdida auditiva tiene una persona, comparándola con lo que se considera un umbral normal de audición. De esta forma podemos saber no solo si hay pérdida, sino también cuál leve o severa es, y a qué frecuencia se ve más afectada la audición. En resumen, es una comparación con un estándar normal para entender el nivel de audición de cada paciente. Ahora, ¿cuál de las siguientes pruebas es fundamental para evaluar la función del oído medio? La prueba fundamental para evaluar la función del oído medio es la timpanometría. Esta prueba mide cómo se mueve la membrana timpánica y cómo se transmite el sonido a través del oído medio. Así que de las opciones, la timpanometría es la clave para evaluar cómo está funcionando el oído medio. ¿Qué tipo de audiometría se utiliza para medir la percepción de tonos puros? Para medir la percepción de tonos puros, se utiliza la audiometría tonal. Esta prueba consiste en presentar tonos puros a diferentes frecuencias e intensidades para determinar el umbral auditivo de la persona. En pocas palabras, la audiometría tonal es la que se usa específicamente para evaluar cómo se perciben esos tonos puros. ¿A qué te refieres tonos puros? Cuando hablamos de tonos puros, nos referimos a sonidos que tienen una sola frecuencia.
¿Cuál es Lo el cambio? sentimos, pero ya alcanzaste el límite diario para el modo de voz. ¿Cuál es el camino que sigue el sonido desde el oído externo hasta la corteza auditiva? Claro, el sonido sigue un camino fascinante. Primero las ondas sonoras entran al oído externo y se canalizan a través del conducto auditivo hacia el tímpano. Luego el tímpano vibra y transmite esas vibraciones a los huesecillos del oído medio, el martillo, el yunque y el estribo. Después estas vibraciones se transmiten a la cóclea en el oído interno, donde se convierten en señales eléctricas gracias a las células ciliadas. Finalmente, esas señales viajan a través del nervio auditivo hasta llegar al tallo cerebral y desde ahí a la corteza auditiva en el lóbulo temporal, donde se procesan e interpretan los sonidos. Entonces primero iría al pabellón auricular, luego al conducto auditivo, a la membrana timpánica, a la cadena osicular, a la cóclea, al nervio auditivo, al tálamo y a la corteza auditiva. ¿Así? Exactamente, lo has resumido muy bien. Esos son los pasos principales del recorrido del sonido, desde que entra al oído externo hasta que finalmente se procesa en la corteza auditiva. Y el tálamo funciona como una especie de estación de relevo antes de que la información llegue a la corteza. Todo un proceso increíble. ¿Qué estructura es responsable de conferir las vibraciones sonoras en señales eléctricas dentro del oído? Esa conversión se realiza principalmente en la cóclea, específicamente en la parte llamada la orgánica de Corti. Allí, las células ciliadas convierten las vibraciones mecánicas en impulsos nerviosos eléctricos. Estas células están ubicadas dentro del órgano de Corti, en la cóclea, y al moverse en respuesta a las ondas sonoras, generan potenciales de acción que viajan por el nervio auditivo hacia el cerebro. ¿Cuál es el papel del tálamo en la vía auditiva? El tálamo actúa como una estación de relevo clave en la vía auditiva. Básicamente recibe las señales eléctricas que provienen del nervio auditivo y las procesa, filtrando y organizando la información. Luego el tálamo envía esas señales al córtex auditivo en el lóbulo temporal, donde se interpretan como sonidos. En otras palabras, el tálamo asegura que la información auditiva llegue de manera ordenada y eficiente al cerebro. ¿Asegura que la información auditiva llegue de forma ordenada al cerebro? Exacto, el tálamo cumple ese rol de filtro y organizador, permitiendo que la información auditiva se transmita de manera precisa y sin distracciones. De esta forma, el cerebro puede interpretar los sonidos con claridad y con un buen contexto. Es un proceso fascinante y súper bien coordinado. O sea, esa es la respuesta que facilita la integración de la información auditiva y Así es. visual, mejorando la percepción multisensorial en el cerebro. Exactamente. La integración multisensorial permite que el cerebro combine la información de distintos sentidos, como el auditivo y el visual, para crear una percepción más completa y rica del entorno. Esto mejora la comprensión y la interpretación de lo que percibimos, haciendo la experiencia mucho más rica y coherente. ¿Cuál es la principal función de la audiometría en la evaluación auditiva? La principal función de la audiometría es medir la capacidad auditiva de una persona, es decir, determinar el umbral de audición para diferentes frecuencias y niveles de intensidad. Esto permite identificar el tipo y grado de pérdida auditiva, así como también ayudar en el diagnóstico y seguimiento de trastornos auditivos. En resumen, la audiometría es clave para evaluar la función auditiva de forma objetiva. O sea, que mide la capacidad auditiva y determina el tipo y grado de pérdida auditiva, ¿verdad?
Exactamente, lo has resumido muy bien. Es una herramienta fundamental para evaluar y entender la audición de manera precisa y objetiva y así poder orientar el diagnóstico y el tratamiento de cualquier condición auditiva. ¿Cuál es una, ¿Cuál es una de las principales limitaciones de la audiometría en pacientes ancianos? Una de las principales limitaciones en los pacientes ancianos es que con la edad suelen experimentar presbiacusia, que es una pérdida auditiva gradual relacionada con la edad. Esto puede hacer que la audiometría tenga ciertas dificultades para detectar frecuencias más altas o para distinguir ciertos sonidos en ambientes ruidosos. Además, algunos pacientes pueden tener disminución en la movilidad de la cóclea o cambios en la elasticidad del oído interno, lo que puede influir en la precisión de los resultados. ¿Cuál de las, ¿Cuál es una de las principales limitaciones de la audiometría en ancianos? Una de las principales limitaciones es que con la edad los pacientes pueden presentar presbiacusia, lo que implica una pérdida auditiva gradual, especialmente en las frecuencias altas. Esto puede dificultar la detección precisa de ciertos sonidos y en algunos casos también puede influir en la interpretación de los resultados. Además, factores como la presencia de otras condiciones médicas o el uso de medicamentos pueden afectar también la precisión de la audiometría en personas mayores. La audiometría no es útil en ancianos ya que todos ellos tienen pérdida auditiva. Entiendo lo que quieres decir. En realidad, la audiometría sigue siendo muy útil en personas mayores, porque nos permite cuantificar y caracterizar la pérdida auditiva, incluso si es común con la edad. De esta manera podemos adaptar Entonces, ¿cuál tratamiento. sería la limitación para los ancianos? Una limitación clave para los ancianos es que la presbiacusia puede hacer que ciertas frecuencias altas sean más difíciles de detectar y también pueden tener más dificultad para diferenciar sonidos en ambientes ruidosos. Además, la presencia de otras condiciones médicas o el uso de ciertos medicamentos también puede influir en la precisión de los resultados. Pero aún así, la audiometría sigue siendo una herramienta fundamental para entender y manejar la audición en adultos mayores. La audiometría no es útil en ancianos ya que todos ellos tienen pérdida auditiva. ¿Verdadero o falso? Es falso. Aunque la pérdida auditiva relacionada con la edad es común, la audiometría sigue siendo muy útil para determinar con precisión el tipo y el grado de esa pérdida auditiva. De esta forma se pueden personalizar los tratamientos, como el uso de audífonos, y también se pueden identificar otros posibles trastornos auditivos. Así que definitivamente la audiometría tiene un papel esencial en la evaluación auditiva de los adultos mayores. A menudo presentan dificultad para seguir instrucciones que lo detectan, que pueden afectar la colaboración durante la prueba. Exacto, factores como la disminución cognitiva, la dificultad para concentrarse o incluso problemas de comunicación pueden influir en la colaboración del paciente durante la audiometría. Por eso es importante adaptar la prueba y contar con un entorno cómodo y adecuado para obtener resultados más precisos. Todo esto ayuda a que la evaluación sea lo más efectiva posible. En el contexto de la audiometría, ¿qué indica un resultado positivo en la prueba de Renier? En el contexto de la prueba de Rine, un resultado positivo indica que la conducción aérea es mejor que la conducción ósea. En otras palabras, significa que el sonido se percibe más claramente a través del aire que a través del hueso. Esto suele indicar una audición normal o una pérdida auditiva conductiva en la que el oído interno está intacto, pero existe un problema en el oído externo o medio.
Por el contrario, un resultado negativo sugiere que la conducción ósea es igual o mejor que la conducción aérea, lo que puede indicar una pérdida auditiva neurosensorial. En el contexto de audiometría, ¿qué indica un resultado positivo en la prueba de Renier? En ese contexto, un resultado positivo en la prueba de Rine significa que la conducción aérea es mejor que la conducción ósea, lo cual sugiere que el oído interno está funcionando adecuadamente. Esto generalmente indica una audición normal o una pérdida auditiva conductiva. Por lo tanto, es una forma de confirmar que la audición aérea es más eficiente que la ósea, lo cual es un indicio positivo. Entonces la respuesta sería que el sonido se percibe mejor por vía aérea que por vía ósea, lo que sugiere una audición normal o pérdida neurosensorial. Exactamente, eso es lo que se refleja en un resultado positivo en la prueba de Rine. El sonido se percibe mejor a través del aire que a través del hueso, lo cual apunta a una audición normal o, en el caso de una pérdida auditiva, a una pérdida neurosensorial, donde el problema está en el oído interno. ¿Lo tienes muy claro? ¿Qué característica de la acumulación auditiva se considera clave para su efectividad? Una característica clave es que la acumulación de líquido en el oído medio, como en el caso de la otitis media con efusión, suele ser persistente y afectar la conducción del sonido. Además, esta acumulación suele ser indolora y puede presentarse de forma asintomática en algunos casos, lo que dificulta su detección. También es importante que el líquido sea ceroso y no purulento, ya que esto influye en la efectividad del tratamiento y en la recuperación de la audición. ¿Qué característica de la acumulación auditiva se considera clave para su efectividad? Una característica fundamental es la persistencia del líquido en el oído medio, así como su naturaleza cerosa y no infecciosa. También es importante que no haya síntomas dolorosos, como dolor de oído, lo que permite una mejor evaluación y tratamiento. Además, la cantidad y la consistencia del líquido también influyen en la efectividad del tratamiento y en la recuperación auditiva. La respuesta sería la colaboración del paciente es esencial para obtener respuestas precisas durante la prueba. Exactamente. La colaboración del paciente es crucial para obtener resultados precisos y fiables durante la prueba, ya que una buena cooperación asegura que se sigan correctamente las instrucciones
y se obtenga una evaluación más completa y precisa. Es un factor clave. ¿Qué factor puede afectar la precisión de las pruebas auditivas en niños y ancianos? En el caso de niños, factores como la capacidad de atención, la cooperación o incluso la comprensión de las instrucciones pueden influir en la precisión de las pruebas auditivas. En los ancianos, factores como la presbiacusia, la disminución cognitiva o incluso la dificultad para entender instrucciones también pueden afectar la exactitud. Además, un entorno tranquilo, sin distracciones y la adecuada preparación del paciente son fundamentales para garantizar resultados más confiables. ¿Me explicaste o no? ¿Qué factor puede afectar la precisión de las pruebas auditivas en niños y ancianos? Claro, en resumen, en niños la precisión puede verse afectada por la cooperación, la comprensión de las instrucciones y la capacidad de atención. En los ancianos, en cambio, la preaviacusia, la disminución cognitiva y la dificultad para seguir instrucciones también pueden influir. Además, un entorno adecuado y la correcta preparación del paciente son clave para mejorar la exactitud de las pruebas en ambos grupos. ¿Me vas a decir verdadero o falso? Las pruebas auditivas son igualmente precisas en todas las edades, ya que los equipos son automáticos. Tienes razón en que la tecnología ha avanzado muchísimo y los equipos automáticos ayudan a mejorar la precisión. Sin embargo, la colaboración del paciente y factores individuales, como la comprensión o la condición cognitiva, siguen influyendo en la calidad del resultado. Así que, aunque la tecnología facilite mucho las cosas, siempre es importante considerar esos factores humanos. Es un equilibrio interesante. La edad del paciente no influye en la precisión de las pruebas, ya que todos los pacientes deben tener la misma capacidad auditiva. ¿Verdadero o falso? Eso sería falso. La edad sí puede influir en la precisión de las pruebas auditivas. A medida que envejecemos, es común que la audición cambie, como en el caso de la presbiacusia, y eso puede afectar la interpretación de los resultados. Además, en niños, la capacidad de atención y la cooperación también juegan un papel importante. Por lo tanto, la edad sí es un factor a tener en cuenta. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? La colaboración del paciente es crucial, ya que la prueba requiere que el paciente indique cuándo escucha los sonidos. Exactamente. La colaboración del paciente es fundamental porque la prueba auditiva se basa en las respuestas del paciente para determinar qué sonidos se perciben. Así que, independientemente de la edad, la cooperación y la atención del paciente son clave para obtener resultados precisos y confiables. Lo tienes muy claro. Ahora, ¿cuál es la definición de acuometría y su propósito en la evaluación auditiva? La acometría es una prueba auditiva sencilla que compara la conducción aérea con la conducción ósea. Su propósito principal es determinar si existe una pérdida auditiva conductiva o neurosensorial. Es una herramienta rápida y útil para identificar el tipo de pérdida auditiva, ayudando a orientar el diagnóstico y el tratamiento adecuado. En resumen, es una prueba básica que ayuda a distinguir entre los distintos tipos de pérdida auditiva. ¿Me vas a decir si es verdadero o falso? La audiometría mide intensidad del sonido en decibelios sin evaluar la audición del paciente. Eso sería falso. La audiometría no solo mide la intensidad del sonido en decibelios, sino que también evalúa la capacidad auditiva del paciente, determinando el umbral de audición para distintas frecuencias. Es decir, se mide cómo el paciente percibe los sonidos en diferentes niveles de intensidad
y frecuencias, lo que permite un diagnóstico completo de la audición. ¿Cuál es la definición de audiometría y su propósito en la evaluación auditiva? La acumetría es una prueba que evalúa la capacidad auditiva mediante la medición de la sensibilidad a diferentes tonos y frecuencias. Su propósito principal es determinar el grado y el tipo de pérdida auditiva, lo que permite un diagnóstico más preciso y la adecuada planificación del tratamiento. Repite. Claro, la acumetría es una prueba que evalúa la capacidad auditiva midiendo la sensibilidad a distintos tonos y frecuencias. Su propósito principal es determinar el grado y tipo de pérdida auditiva, lo que permite un diagnóstico más preciso y una adecuada planificación del tratamiento. ¿Cuál es la definición de acumetría y su propósito en la evaluación de auditiva? La acumetría es una prueba diagnóstica que mide la capacidad auditiva de una persona a través de la respuesta a diferentes tonos y frecuencias. Su propósito principal es determinar el tipo y el grado de pérdida auditiva, lo que permite un diagnóstico preciso y una adecuada planificación del tratamiento auditivo. Entonces, Perfecto. Cualquier la cosa que necesites. acumetría mide la intensidad del sonido en decibeles sin evaluar la audición para el paciente. Exacto. La acumetría se enfoca en medir la intensidad del sonido en decibelios, pero también evalúa cómo percibe el paciente esos sonidos. De esta manera se puede determinar la presencia y el grado de pérdida auditiva en diferentes frecuencias, lo que permite un diagnóstico más completo. Perfecto. Si te surge cualquier otra pregunta o necesitas profundizar en algún tema, aquí estoy para ayudarte. ¿Cuál es el camino que sigue el sonido desde la oreja entre lentes hasta el Claro, el camino del sonido comienza en el oído externo, donde las ondas sonoras entran por el pabellón auricular y viajan por el conducto auditivo externo hasta llegar al tímpano. Luego la vibración del tímpano se transmite a los huesecillos del oído medio, martillo, yunque y estribo, y finalmente esas vibraciones se convierten en señales eléctricas en la cóclea del oído interno. Desde allí, el nervio auditivo lleva la información al cerebro, donde se interpreta como sonido. A ver, explícame en palabras más sencillas y resumido. Por supuesto. En resumen, el sonido entra por la oreja, llega al tímpano,
luego se transmite a los huesetillos del oído medio y finalmente en la cóclea del oído interno se convierte en señales eléctricas que llegan al cerebro y así lo interpretamos como sonido. Primero, ¿qué sucede? Exacto, así es como funciona de manera sencilla. Si te surge cualquier otra duda o quieres que lo explique de otra forma, aquí estoy para ayudarte. ¿Me explicaste cuál es el camino que sigue el sonido desde la oreja externa hasta la corteza auditiva? Por supuesto, en pocas palabras, el sonido entra por la oreja externa,
Llega al tímpano, se transmite a los huesecillos del oído medio, luego se convierte en señales eléctricas en la cóclea del oído interno y finalmente esas señales viajan por el nervio auditivo hasta llegar a la corteza auditiva del cerebro, donde se interpretan como sonido. Explícame acerca de la sordera profesional. Claro, cualquier cosa que necesites o si quieres profundizar en algún detalle, aquí estoy para ayudarte en lo que haga falta.
ver, explícame, ¿cuál es el camino que sigue el oído desde la oreja externa hasta la corteza auditiva? Por supuesto. El camino empieza en la oreja externa, donde el sonido entra por el pabellón auricular y viaja a través del conducto auditivo externo hasta llegar al tímpano. Luego la vibración del tímpano se transmite a los huesecillos del oído medio, martillo, yunque y estribo. Después esas vibraciones llegan a la cóclea en el oído interno, donde se convierten en señales eléctricas. Finalmente esas señales viajan a través del nervio auditivo hasta la corteza auditiva en el cerebro, donde se interpretan como sonido. Fuera, Michi. Fuera. Fuera. Perfecto. Cualquier otra cosa que necesites o cualquier duda que te surja, aquí estaré para ayudarte. No dudes en preguntar. ¿Cuál es el camino que sigue el sonido desde la oreja externa hasta la corteza auditiva? Claro, el sonido entra por la oreja externa, pasa por el conducto auditivo hasta llegar al tímpano, luego se transmite a los huesecillos del oído medio, después esas vibraciones llegan a la cóclea del oído interno, se convierten en señales eléctricas y finalmente esas señales viajan por el nervio auditivo hasta llegar a la corteza auditiva en el cerebro, donde se interpretan como sonido. A ver, explícame. Claro, en resumen, el sonido entra por la oreja externa, llega al tímpano, luego se transmite a los huesecillos del oído medio, después pasa a la cóclea en el oído interno y finalmente esas señales eléctricas viajan por el nervio auditivo hasta la corteza auditiva del cerebro, donde finalmente se interpretan como sonido. Si necesitas más detalles, me dices.
Cualquier cosa que necesites o si te surge alguna otra pregunta,